cuál es el morbo que tiene en ese sentido en cuanto a su vinculación con los sectores opositores y la metáfora del cajón casi tampoco precisa demasiado análisis, no precisa demasiadas consideraciones. Vamos a estar charlando de todo este clima que se viene generando y de las consecuencias que puede traer sobre la economía con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, que ya está en línea con nosotros. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Y la verdad es que el pase de Javier Milei por distintos ámbitos y en este último que compartías con los televidentes sobre esta entrevista que dio en el día de ayer, no deja más que ratificar este clima de beligerancia discursiva que existe en todo el oficialismo, ¿sí? Porque hay cierta preocupación de parte del empresariado sobre qué, digamos, sobre estos choques constantes que tiene el gobierno con la oposición y también los que incluyan los ministros, ¿no? Los ministros, aquellos que deberían ser quizás un poco más técnicos en su vinculación con la realidad económica, se encuentra en este mismo ámbito. A ver, desde el análisis político y lo que aportan muchos de los actores, señala es la constante situación discursiva conflictiva con la oposición y especialmente con el kirchnerismo, intenta resolver o meterse en una situación en la que le puede llegar a generar réditos. Sí, es el primer análisis. ¿Por qué? Básicamente porque si nos empezamos a mirar con atención el fin de semana, cerraron las listas para la interna del peronismo, para la conducción del Partido Justicialista. No hubo acuerdo, hay dos listas, una de ellas la encabeza Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei, dicen, intenta continuar con esa polarización. Recordemos que esta respuesta que dio Milei fue justamente ante una consulta sobre cómo veía, cómo analizaba la interna del peronismo. Si bien dijo que era algo que no se metía porque no era, digamos, una cuestión partidaria, claramente Bueno, pero vaya si puso... se metió, ¿no? O sea, dijo que no se iba a meter, pero vaya si se metió. Porque allí, Ariel, el punto es que un poco lo que interpreto de lo que decís es que acá no se trata de exabruptos, no se trata de una frase que se escapó, sino que se trata de una política, es decir, de meter ese grado de agresividad y de beligerancia, como decías, en el discurso oficial. Y eso, desde luego, es una postura definida ya a esta altura. Efectivamente, bueno, a ver, la realidad es que, y una de las cosas que incomodó mucho a Mauricio Macri es la continuidad de la grieta, pero el tema es quiénes son los actores de esta grieta. Si hasta el momento la famosa grieta que habíamos conocido entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aquella misma que llevó a que el expresidente encabezara digamos, todo lo que fue el antiperonismo, el antikirchnerismo durante los últimos años. En este caso, Javier Milei le ganó ese espacio. Mauricio Macri está incómodo ante esta situación. Milei lo que quiere hacer es continuar, alargar este lugar que se ganó justamente a partir de decir el antikirchnerismo. Pero si uno lo pregunta y empieza a mirar con un poco más de atención económica, estuve hablando con algunos analistas y asesores del establishment, no solamente nacional, también internacional, que miran con atención. Sabes que la situación política en Argentina hace a la expectativa económica, básicamente porque para muchos lo que puede llegar a pasar con el plan del gobierno es lo que termina definiendo, digamos, la política. Si este gobierno va a durar 4 años, va a durar 8, cambia un montón en los condicionamientos, no solamente la salida de cepo y algunas otras cuestiones que se analizan de manera técnica. ¿Y qué me dicen estos analistas? Dicen, mira, acá hay dos cuestiones. O el gobierno sigue en tono de campaña, ¿sí? Y ahí hay una alerta, digo, ¿no? Si es que no se adelanta la campaña electoral, estos discursos explosivos típicos de campaña electoral que generan muchas tensiones
en los negocios, temen que haya un adelantamiento de eso con la interna del peronismo, con Ujú. los tiroteos que hay dentro mismo del oficialismo y la oposición dialoguista. Digo, todo esto puede llegar a haber un combo que genere algún tipo de conflictividad. Pero para otros dicen, también puede ser una forma de patear la pelota afuera de una cancha que todavía no quieren mostrar. ¿Y qué cancha podría llegar a ser esa? Bueno, lo señalaban algunos empresarios en el coloquio de ideas que terminó el viernes pasado y decían el Fondo Monetario Internacional, los dólares, porque todo viene sostenido en términos de inflación, pero si yo no llega a haber dólares, lo que hay que pensar es si no va a haber una corrección cambiaria y en qué momento. Algunos apuestan que es entre principios de año para poder avanzar con recuperarse en el escenario electoral. Algunos dicen que después de octubre, luego de las elecciones, pero que si no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no hay dólares para poder afrontar con los desafíos que tiene la Argentina en el pago de la deuda, va a ser muy complicado. Bueno, en ese contexto, Luis Caputo viaja al encuentro del Fondo Monetario Internacional, a este evento anual que hace el FMI, en donde para muchos funcionarios dentro del gobierno niegan que vaya a haber o que se vaya a dar el inicio de las negociaciones para la reformulación de este acuerdo de repago de la deuda de Argentina en un contexto donde falta muy poco para que se termine y empiece el esquema habitual de pago con una exigencia que la Argentina no está en condiciones de afrontar. La Está claro. realidad de... Allí Ariel me preguntaba, tanto en esa negociación que comienza hoy en Washington, en esa negociación, llamémosle conversación, si se quiere, entre el gobierno y el FMI, o entre todos los empresarios que vos viste allí en el coloquio de ideas la semana pasada en Mar del Plata, donde siempre se resaltó que había un clima de mucho apoyo al gobierno, un clima casi de oficialismo, mucho acuerdo con la política económica que viene llevando adelante. ¿Cómo caen estas cosas, no? Digo, ni aún el más oficialista creo que puede pensar que suma de alguna manera que Milei esté hablando de poner el último clavo del cajón del kirchnerismo y usar esa clase de frases. ¿Dónde estaría la ventaja? Uno se pregunta, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, al mismo tiempo que se van dando una serie de políticas y aparecen algunos resultados para lo que el gobierno aspira, por el otro lado, una frase de este tipo solamente puede restar. Efectivamente, a ver, Fer, la verdad es que ahí lo que tenemos que sopesar un poco es dónde el empresariado Ujú. considera que se hace fuerte el gobierno para poder seguir sosteniendo, que en definitiva que es lo que le interesa a la gente que pone plata para hacer negocios, ¿no? Es en dónde sostiene el poder en medio de una minoría política en el Congreso, ¿no? Digamos, entienden que Milei está en condiciones de hacer esto, digamos, ¿no? De seguir manteniendo, entre comillas, el show electoral que le generó un respaldo en la sociedad y busca con qué actores confrontar para seguir Ujú. teniendo la iniciativa política, digamos, ¿no? Eso es algo que le reconocen al gobierno. Lo que el temor es cuando todo el espacio, todo el gobierno, todo el gabinete se suma a esa situación. Dice, ¿para qué va a haber más de un Milei si con el presidente ya tomando esa posición alcanza y sobra? ¿No? Por eso ahí empiezan las dudas sobre no serán fuegos de artificios para empezar a mirar, para dejar de mirar lo importante. ¿Y dónde está lo importante? Bueno, para la Argentina en este momento es la falta de dólares, ¿no? Ujú. En Claro. ese sentido, todo lo que tiene que ver con vencimiento de deuda es lo que preocupa, más allá de que, como bien señalabas, este coloquio de idea oficialista que ha pasado la semana pasada en Mar del Plata y que dejó mucho optimismo, lo que está pensando es, bueno, convivir con el cepo durante un tiempo largo, ¿sí? Con retenciones que no se van a tocar durante los próximos meses,
y que haya determinadas condiciones que les permitan a los que tienen inversiones seguir invirtiendo, pero con la incógnita cada vez más grande, ese signo de pregunta cada vez más grande sobre cómo van a llegar, a pesar del RIGI y de otros beneficios, nuevas inversiones, teniendo en cuenta que nadie quiere poner plata en un lugar donde no le aseguran que pueda haber libre circulación de sus billetes, ¿no? Entonces, ahí está el gran punto, Fernando, porque efectivamente hubo un coloquio de día oficialista, le aseguraron que lo van a seguir acompañando, pero los nuevos negocios van a depender mucho sobre las condiciones que tenga tanto económica, pero también políticas el gobierno, y algunos creen que, bueno, Milei es el que te asegura la iniciativa política, pero hay que ver si todo no se tiñe del mismo modo y no empieza a tener complicaciones y ruidos en los negocios, ¿no? No, está muy claro y además también, por supuesto, está muy claro que el gobierno deberá ¿no? presentar algún otro escenario un poco más atractivo en términos políticos, ¿no? Que solamente seguir agrediendo y además también teniendo a su favor un desempeño en el Parlamento que pocos esperaban, digamos. Al fin de cuentas pudo conseguir sostener su opinión con los 2 vetos, digamos, tuvo la pericia parlamentaria que nadie le asignaba para poder conseguir esos resultados. Pero bueno, también seguir con esta escalada de agresividad en el discurso seguramente no le va a sumar. Ariel, la seguimos mañana. Gracias por estos minutos. Fernando, te mando un abrazo, nos hablamos. Un abrazo allí, Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil.com, tratando de encontrar algunas puntas acerca de esta suba en el grado de agresividad, de beligerancia, como decía Ariel, en el discurso oficial. Seguramente las frases de ayer del presidente Javier Milei sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no van a pasar inadvertidas y van a tener algún correlato y alguna consecuencia en el